Continuamos con la sesión de la tarde porque llevamos mucho de retraso. Vamos a continuar con las neurodegenerativas después de esta sesión preclínica muy interesante que siempre es necesaria escuchar sobre por qué y hacia dónde vamos. Y ahora nos vamos a un par de sesiones quizás más del día a día, ¿no? Entonces, cuando le propuse a Cristina, que es mi compañera de trabajo aquí en el Hospital de San Juan de Dios, que hiciera una sesión de degenerativas, pues me dijo demencia, me dijo, yo quiero el ABC. A mí no me líes con muchas cosas, que ya van a hablar de muchas cosas complicadas los demás. Vale, entonces estas también son cuestiones básicas, que seguro que en este grupo tan variado que somos, pues nos va a aportar muchas cosas, ¿vale? Cristina, compañera, cuando tú quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Cristina González Delgado, radióloga del Hospital San Juan de Dios de Tenerife, y vengo a presentarles la charla titulada Neuroimagen en demencia, el ABC. Bueno, para muchos a priori el tema de la demencia puede resultar un tema a priori tedioso por la complejidad de la patología que entraña, pero se trata de un tema muy importante que afecta a gran parte de la población y que todos tenemos que tener muy presente. Yo a todos ustedes les invitaría a hacer un ejercicio, sentarse un día delante del ordenador, meterse en Google y teclear 3 palabras: neuroimagen, demencia, España, neuroimagen, Alzheimer, noticias, Alzheimer, España. Si metemos estas palabras en Google, nos encontraremos titulares tan variopintos como los que siguen a continuación. España es el tercer país del mundo con mayor prevalencia de demencia. En el año 2050 habrá 1 millón de casos de demencia en España. Un enfermo de Alzheimer le cuesta a una familia 15.700 euros al año. Horizon sube en bolsa al aprobar España un ensayo clínico para el Alzheimer. Como verán, se trata de un tema que nos involucra a todos: políticos, familiares de los pacientes, que en gran parte de las ocasiones sufren más incluso que el propio paciente, y a toda la población en general, puesto que estamos expuestos a padecerlas en algún momento de nuestra vida. ¿Pero qué es la demencia? La demencia es un síndrome clínico adquirido que afecta o implica a múltiples esferas cognitivas suficientes para interferir en la vida diaria del paciente. Resultado final: pérdida de la independencia del paciente. Alteraciones o déficits cognitivos que no solamente van a afectar a la memoria, sino que también pueden afectar al lenguaje, a las praxias, esto es, a la habilidad que tenemos para desarrollar determinados movimientos como caminar o andar, visual, perceptiva o funciones ejecutivas. Según datos de la Fundación Alzheimer España, cada 7 segundos surge en el mundo un nuevo caso de demencia. La prevalencia de las demencias aumenta de forma exponencial entre los 65 y 85 años y se multiplica por 2 cada 5 años, alcanzando un 20% para personas mayores de 80 años y un 25% para personas mayores de 85 años. Esto es, 1 de cada 4 personas mayores de 85 años padece demencia. Objetivos docentes que me he propuesto con esta charla. En primer lugar, conocer el papel que juegan las técnicas de imagen radiológica básicas en el diagnóstico de las demencias. Y en segundo lugar, describir la evaluación estructurada por resonancia magnética en la aproximación diagnóstica de las demencias. No serán objetivo de mi charla las técnicas de imagen avanzadas de resonancia magnética funcional, perfusión, volumetría por TC y volumetría por resonancia magnética. Se trata de técnicas que están más circunscritas al ámbito de la investigación y no forman parte de la práctica clínica habitual. En primer lugar, conozcamos el papel que juegan las técnicas de imagen radiológica básicas en el diagnóstico de las demencias. Tradicionalmente, las pruebas de imagen han jugado un papel de apoyo, descartar fundamentalmente causas reversibles de la demencia. Pero esto ha cambiado notablemente en los últimos años. El papel de la radiología se ha acercado a diferenciar entre diferentes tipos de demencia y detectar en etapas preclínicas estas enfermedades. Y por ahí es por donde van los tiros, como hemos visto ya en la charla del doctor Norberto.
Las técnicas de las que disponemos habitualmente son la tomografía computerizada y la resonancia magnética, técnicas que utilizan diferentes principios físicos. La primera utiliza radiación, como saben, la resonancia magnética no, de forma básica y muy resumida. El escáner lo utilizaremos si la resonancia magnética está contraindicada y también si el objetivo exclusivo es tratar las causas del deterioro cognitivo que sean tratables quirúrgicamente. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de un corte axial de escáner en un paciente de estudio con demencia, en el cual lo que se aprecia es una colección extraaxial de morfología subdural que presenta un efecto de masa con desplazamiento de estructuras cerebrales con respecto a la línea media. En este caso se trataba de un hematoma subdural subagudo que era el causante de la clínica y ya simplemente lo hemos diagnosticado con el escáner. Pero el escáner también nos sirve para valorar, por ejemplo, la escala visual de atrofia hipocampal, que esto es muy importante en el caso de la enfermedad del Alzheimer. Pero para ello debemos tener en cuenta que los planos se deben realizar siguiendo el eje mayor del hipocampo. La técnica del escáner tiene un beneficio también adicional, que es una técnica volumétrica, esto es que permite realizar reconstrucciones en los 3 planos del espacio, y esto es muy beneficioso. La resonancia magnética, por así decirlo, sería el gol estándar en el abordaje de estudio de las demencias. Para ello disponemos de 4 secuencias básicas que componen el protocolo estándar. La primera de ellas sería las secuencias T1 3D. Ventaja, es volumétrica, por tanto permite reconstrucciones en los 3 planos. Aparte, también tiene un gran contraste entre la sustancia blanca y la sustancia gris y es muy buena. En segundo lugar, tenemos el T2 eco de gradiente, que nos permite detectar microsangrados, fundamentalmente. Las secuencias FLAIR, que como todos sabemos, anulan la señal del líquido cefalorraquídeo, por tanto, aumentando la sensibilidad para la detección de las lesiones que se encuentran tanto en sustancia blanca periventricular como en región subcortical o región cortical. No es tan buena para las regiones del tálamo, fosa posterior y, por supuesto, médula espinal. Y por último, pero no menos importante, las secuencias T2 FAG-Spineco. Pasemos ya al segundo paso, al segundo objetivo que me he propuesto con la charla, que es describir la evaluación estructurada por resonancia magnética en la aproximación diagnóstica de las demencias. ¿Y esto qué es? Pues es lo que hacemos los radiólogos cuando nos llega un caso de demencia. ¿Qué pasos debemos seguir para lograr aproximarnos lo más que podamos al diagnóstico de la degenerativa? La evaluación estructurada por resonancia magnética se compone básicamente de 6 pasos. Sí, ya sé que a priori pueden parecer muchos pasos, pero, como dice Luis Fonsi, pasito a pasito en su canción. Empezamos con la primera. Excluir una lesión estructural susceptible de tratamiento quirúrgico. En segundo lugar, excluir edema cerebral. Continuamos evaluando incrementos de señal en secuencias T2 FLAIR en sustancia blanca y en sustancia gris. Continuamos evaluando microsangrados en T2. En quinto lugar, determinamos el grado y patrón de atrofia cortical global. Y por último, evaluamos patrones de atrofia focal. Comenzamos uno por uno. En primer lugar, excluir una lesión estructural susceptible de tratamiento quirúrgico. Lesión estructural que puede ejercer gran efecto de masa o escaso efecto de masa. En el caso de las lesiones que generan gran efecto de masa, tenemos un caso, el casito de la izquierda, en el cual apreciamos un meningioma. Se trataba de esta lesión extraaxial, esta masa, que presentaba extenso edema vasogénico y efecto de masa desplazando las estructuras cerebrales con respecto a la línea media. Y además se hicieron unos cortes con gadolinio y se ve el intenso realce homogéneo típico de estas lesiones. Por otra parte, pequeñas lesiones con efecto de masa, que son, por ejemplo, las malformaciones arteriovenosas, en las cuales en esta imagen, por ejemplo, vemos la típica imagen de malformación arteriovenosa con su unido vascular, arteria aferente y eferente, que posteriormente fue confirmada en la imagen angiográfica. En segundo lugar, tenemos que excluir edema cerebral que puede ser difuso o focal. Siempre debemos considerar el uso de imágenes en difusión e imágenes con contraste cuando nos encontremos ante edema cerebral. Veamos 2 casos para ilustrarlo. En primer lugar, el caso de la izquierda, tenemos un varón de 85 años con problemas de memoria y dificultades para caminar durante varios meses. En los cortes axiales FAG-Spineco T2, lo que llama mucho la atención es la gran dilatación del sistema ventricular, así como obliteración de surcos de la convexidad.
Y en las secuencias T2 eco de gradiente lo que observamos son estas hipointensidades lineales que se localizan en las leptomeninges y que no eran más que la causa de la hidrocefalia que estábamos viendo en las secuencias T2. Se trataba de una hemorragia subaracnoidea previa. El caso de la derecha, tenemos un varón de 65 años con somnolencia, desorientación y epilepsia. ¿Qué nos llama la atención en estas imágenes? Pues nos llama la atención que existe un gran edema temporal del lado derecho, que además se acompaña de hiperintensidad, por supuesto, como el propio edema lo requiere, hiperintensidad en secuencias T2 y en FLAIR, que además se extiende hacia la región del hipocampo y en menor medida vemos que afecta a la ínsula. Se trataba de un caso de encefalitis herpética, que se confirmó posteriormente con pruebas analíticas. En tercer lugar, se debe evaluar los incrementos de señal en T2 FLAIR en sustancia blanca. Para ello, vamos a utilizar una escala visual, que es la escala de Fasecas. Esta escala de Fasecas nos va a graduar de forma general las lesiones de sustancia blanca que vamos a encontrarnos en todo el cerebro, de manera que un Fasecas grado 1 es algún foco puntiforme hiperintenso en sustancia blanca. Fasecas 2 ya observamos cierta tendencia a la confluencia parcial de estas lesiones y el Fasecas 3 extensas confluencias de hiperintensidades de sustancia blanca. Decirles que un Fasecas 1 puede ser normal hasta gente de en torno a unos 65 años. Se puede asociar a cambios asociados a la edad, pero un Fasecas 2 y un Fasecas 3 normalmente siempre reflejan patología, pero nos la podemos encontrar en individuos sanos que a priori no tienen clínica, pero sí que se ha visto que la escala de Fasecas actúa como un marcador predictor de posible discapacidad en los futuros años. Otro aspecto que siempre debemos incluir en los informes es la presencia de infartos estratégicos. ¿Y qué son los infartos estratégicos? Pues son infartos que afectan a zonas del cerebro que están afectando a las áreas que intervienen en el proceso cognitivo. Y son todas estas que están en este cuadradito amarillo, pero vamos a verlas, por ejemplo, un ejemplo. En este caso vemos unos cortes axial en secuencias FLAIR, en los cuales lo que nos llama la atención es una hiperintensidad en el tálamo izquierdo, que además afecta a la región temporal medial del lado izquierdo también, hemisferio dominante, y que la imagen de angiografía cerebral correspondía con una amputación distal al segmento P1 de la arteria cerebral posterior del mismo lado. Se trataba pues de un infarto estratégico que justificaba la clínica. Por eso debemos siempre conocer los radiólogos estas localizaciones. También hay que mencionar el estado criboso. El estado criboso es la presencia de espacios perivasculares dilatados de localización en ganglios basales bilaterales y en este caso se asociaban pues a enfermedad de pequeño vaso vascular. Por otra parte, tenemos un casito, una mujer de 57 años con alteraciones de la memoria, desorientación y dificultades para caminar y para hablar. ¿Y qué es lo que nos llama la atención? Pues tenemos una serie de hiperintensidades de sustancia blanca confluentes que además son características, puesto que afectan a la zona de las fibras en U de la región de la convexidad y aparte también tiene participación de los polos anteriores temporales. Y hay algún que otro infarto lacunar también. Todo esto es compatible con enfermedad de Cadacil, una enfermedad, un acrónimo que responde pues a las iniciales de arteriopatía autosómica dominante con leucoencefalopatía e infartos subcorticales. Se trata de un tipo de demencia que afecta sobre todo a gente joven sin factores de riesgo cardiovascular y que posteriormente puede confirmarse mediante estudios genéticos en una mutación del gen Notch. Afectación de la sustancia gris que debemos mencionar. Fundamental. Infartos de la corteza cerebelosa. Infartos talámicos bilaterales que se asocian con la demencia vascular y que son más visibles en secuencias T2. En FLAIR nos los podemos comer. Y por último, infartos lacunares. Destacar sobre todo la presencia en la zona de los ganglios basales y a nivel de la protuberancia. El cuarto paso era evaluar microsangrados en T2. Esto es especialmente importante, sobre todo en pacientes que tengan afectación de sustancia blanca. En este caso, por ejemplo, tenemos un casito de angiopatía amiloide en el cual se ven estas hiperintensidades de sustancia blanca, algunas de ellas subcortical,
Y en las secuencias T2 ecodegradiente lo que llama la atención son estos focos hipointensos que se encuentran de localización subcortical y lobares fundamentalmente, un patrón periférico típico de angiopatía cerebral amiloide. Y bueno, llegados a este punto vamos a relajarnos, vamos a irnos a Teno, vemos esa puesta de sol tan bonita que hay ahí, cogemos un poquito de oxígeno y ya nos vamos al quinto y sexto punto. Quinto punto. Determinar el grado y patrón de atrofia cortical general. Para eso tenemos una escala visual, de esas que tanto nos gustan los radiólogos, y es pues esta escala. Básicamente va desde normal hasta apertura de surcos, pérdida de volumen de surcos, y ya lo que sería la atrofia en hojas de cuchillo, es decir, que ya aquello está como una nuez. De grado 0 a grado 3. Y hay que detallar siempre si la atrofia es anormal para la edad o no. Si es simétrica o es asimétrica, si tiene un patrón regional, si tiene un gradiente posterior o anterior, esto es si afecta más a la zona anterior o frontal o parieto-occipital en el caso de posterior. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso de un varón de 60 años con trastorno progresivo con diversas anomalías del movimiento asimétrico, mioclono, apraxia, ideomotora y fenómeno de extremidades extrañas. Se trata de un caso pues bastante típico, aunque en la vida diaria esto constituye un reto diagnóstico, esta entidad. Pero bueno, los cortes coronales en FLAIR y axiales en FLAIR, lo que vamos a ver es una atrofia que es asimétrica, predomina sobre todo en el hemisferio izquierdo y además afecta de forma característica a los surcos parietales superiores. Y esto es compatible con una degeneración corticobasal, que se caracteriza pues este fenómeno de extremidades extrañas o también conocida como mano alienígena, que es la sensación que tiene el paciente de que su mano es ajena a él, que no pertenece a él. Y por último, evaluar la atrofia focal. ¿A dónde puede afectar la atrofia focalmente? Pues a todas partes. Temporal medial, polo temporal, frontal, parietal, occipital, cíngulo posterior, precunio, lo que ustedes quieran. Mesencéfalo, protuberancia, cerebelo. Vamos a ver cada uno de estos casos por separado. Afectación del lóbulo temporal medial. Esta entidad, que es la enfermedad de Alzheimer, como saben, la causa más frecuente de demencia en nuestro medio, afecta de forma característica al lóbulo temporal medial. A la izquierda he puesto un caso de un varón de 70 años sano, sin enfermedad de Alzheimer. Como vemos, aquí no hay dilatación de las astas temporales. Sin embargo, a la derecha vemos que existe una llamativa dilatación de las astas temporales, además pérdida de altura del hipocampo y una pérdida sustancial de volumen. Pero tenemos una escala visual que nos permite graduar esta atrofia temporal medial, que es la escala MTA, y va de menos a más en función de que haya simplemente una apertura de la cisura coroidea, que sería un grado 1, un grado 2 cuando ya hay dilatación del asta temporal, grado 3 cuando hay pérdida de altura del cuerpo del hipocampo y grado 4 cuando ya hay una pérdida sustancial. ¿Qué debemos recordar de esto? Pues que en pacientes menores de 75 años cualquier escala MTA de 2 o más es patológica. Y en pacientes mayores de 75 años, cualquier escala MTA de 3 o más es patológica. Si la atrofia focal afecta a los polos temporales o al lóbulo frontal, esto es típico de la demencia frontotemporal, como su propio nombre indica, en cualquiera de sus variantes. Variante comportamental, afasia progresiva no fluente, demencia semántica, cualquiera de ellas. La variante comportamental, aquí vemos un caso, por ejemplo, en el que si hacemos una lectura sistemática como la que he explicado anteriormente, pues se aprecia claramente que hay una atrofia de predominio frontotemporal anterior, además con hiperintensidades de sustancia blanca justamente en las regiones más afectas y hay una atrofia prácticamente en cuchillo. Pues esta es típica en un contexto clínico adecuado de demencia frontotemporal variante comportamental. Por otro lado, la afasia progresiva no fluente, que son aquellos pacientes con demencia frontotemporal que se caracterizan sobre todo por alteración en la expresividad del lenguaje. Pues en este caso, lo que llama la atención es que existe una atrofia asimétrica de predominio temporal y que además, aunque dije que no iba a entrar en estas técnicas, hablando de una volumetría, resonancia magnética, no me pude resistir. Pues bueno, las zonas en verde son las que representan la retracción del parénquima. Y vemos que en el caso de la afasia progresiva no fluente, la zona que más se ve afectada no, porque aquí también hay atrofia. Pero de forma característica se altera la zona del área de Broca, que es la zona del área del lenguaje.
Y por último, pues la demencia semántica, la verdad es que los hallazgos son bastante similares a la anterior. Aquí vemos una atrofia asimétrica del polo temporal. Y aquí lo que vemos es el evolutivo, un paciente en el momento del diagnóstico, que apenas sí es perceptible porque hay una marcada disminución de volumen del polo temporal del hemisferio dominante, pero progresivamente vamos viendo cómo esa atrofia cada vez se va haciendo más acentuada. Esto es a los 2 años y esto a los 4 años. Pero la atrofia focal también puede afectar a la zona posterior, puede afectar a la zona parietal, occipital, cíngulo posterior, precúneo, y es típica de la atrofia cortical posterior, aunque no exclusiva. Este es un caso de la atrofia cortical posterior, en el cual lo que llama la atención es que existe una atrofia que de forma característica afecta sobre todo a la región parietal posterior y es típica de esta enfermedad. Pero también puede aparecer en la demencia por cuerpos de Lewy. Problema. Demencia por cuerpos de Lewy es una demencia con parkinsonismo, con alucinaciones visuales, ese sería el cuadro característico, y que en muchos sitios van a leer que se caracteriza más por afectar a esta zona o a esta otra. En realidad no hay ningún patrón regional característico y lo más útil para nosotros es descartar las que tienen allá rasgos característicos y entonces descartando esa, pues en un contexto clínico adecuado nos sirve para detectar la demencia por cuerpos de Lewy. Y si no, pues como viene Paco ahora y les explicará, hacemos un DAT scan y todo solucionado. En el caso de la demencia de Lewy, solo. Bueno, solo no, pero quiero decir que no se olviden de la resonancia, la estructural es fundamental. En el caso, por ejemplo, esto es un caso de demencia por cuerpos de Lewy en el cual se comparó la escala MTA con un paciente de Alzheimer y vemos claramente que aquí pues no hay atrofia temporal medial, dato que nos ayudó a diferenciar entre estas dos entidades. Esta atrofia focal parietal también tiene una escala visual, que es la escala de Quedam, y nos vamos a fijar fundamentalmente en dos surcos. Tenemos aquí el precúneo y el surco parieto-occipital, y en función de su mayor apertura, pues vamos a tener mayor grado de atrofia, y va de 0 a 3. Pero la atrofia focal también puede afectar a estructuras infratentoriales, a mesencéfalo, al puente, al cerebelo. Vamos a ver el típico caso de atrofia mesencefálica, la típica del libro, la parálisis supranuclear progresiva. La parálisis supranuclear progresiva es un tipo de demencia que tiene parkinsonismo, tiene de forma característica una oftalmoplegia supranuclear en el cuadro clínico y la resonancia típica nos da varios signos que son fáciles de recordar y muy útiles. Uno es el signo del colibrí. El signo del colibrí no representa nada más que la atrofia mesencefálica, pero en concreto la pérdida de la convexidad del aspecto superior del mesencéfalo. Y por otra parte tenemos el signo del Mickey Mouse. El signo de Mickey Mouse es un corte axial en secuencia Flair de una parálisis supranuclear progresiva. Pues el Mickey Mouse lo que representa es esta zona de aquí, que hay una disminución del diámetro anteroposterior de la distancia que va entre el surco interpeduncular y intercolicular. Y tener en cuenta que esto sería un mesencéfalo normal. El diámetro anteroposterior del mesencéfalo con respecto al de la protuberancia tiene que ser aproximadamente un 50%. Y aquí vemos claramente que representa mucho menos. Atrofia multisistémica. La atrofia multisistémica es una entidad que afecta fundamentalmente a la protuberancia y que da este signo tan característico que es el hot cross band sign y que básicamente representa esas hiperintensidades en T2 que son las fibras degeneradas de los tractos pontocerebelosos que se ven afectados en esta enfermedad. Multisistémica se llama pues precisamente por eso, porque tiene síntomas cerebelosos, síntomas autonómicos, degeneración corticoespinal, etc. Y por último, la atrofia cerebelosa. La atrofia cerebelosa puede aparecer en multitud de entidades, pero vamos a poner un ejemplo, en la demencia por abuso del alcohol. En este caso, lo que llama la atención de este corte sagital en Flair es esta prominencia de folias cerebelosas que además es patente en los cortes coronales y que se asocia pues a la demencia por abuso de alcohol. Así que bueno, si no quieren acabar como este hombre, pues ya saben, moderen el consumo. Como conclusiones, en primer lugar, que las técnicas de imagen radiológica juegan un papel fundamental en el diagnóstico de las demencias, que la tomografía computerizada permite descartar causas tratables y valorar la atrofia hipocampal, que la resonancia magnética es la técnica de elección para el abordaje de las demencias,
y que siempre debe realizarse una evaluación estructurada de los hallazgos de resonancia magnética para poder orientar de forma certera el diagnóstico definitivo. Y no me gustaría irme de aquí sin ponerles un vídeo antes de irme. Es muy cortito. Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la Luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. El conducto de ventilación, el motor de combustión. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido sin mí. Ahora vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofía.es. Bueno, pues eso, que no se olviden de las demencias.